Shalom, que significa paz, todo honor y gloria a Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Rahakudash. Yahweh siendo el verdadero nombre del Padre, Yahushai el nombre de su Hijo, quien es nuestro Señor, a quien conocen ignorantemente como Jesucristo. Su nombre es Yahushai en el hebreo antiguo, el hebreo paleo. El Rahakudash, el espíritu apartado que nos trae esta inspiración para poder hacer estas lecciones, para poder tener este temor, porque ya viene el Señor, ya viene nuestro Señor a poner orden en este maldito mundo. Doble honores a los apóstoles, ancianos, discípulos, maestros de la gran piedra de molino, quienes esparcidos por todo el mundo están haciendo lecciones para la edificación de ustedes, nación de Israel, quienes por mayoría son conocidos como afroamericanos, indígenas, latinos, descendientes de nativos americanos. Y nos han enseñado bien, con lecciones para la edificación, y el que le cale esta palabra es porque es un israelita. Solamente la edificación es para Israel, no para los falsos judíos de hoy en día. Ellos son la nación de Edom, descendientes de Esaú. Ustedes, descendientes de Jacob, hoy la burla del mundo, los tercermundistas. Ustedes son la verdadera nación de Israel. Vamos con una lección sobre la parábola del sembrador, cual está en Marcos 4. Es una parábola muy interesante. Vamos a entrar con escrituras, un poquito aquí, un poquito allá, para que por medio de Yahweh Bashim, Yahushai Bashim Rahakudash, sea edificante para todos nosotros. Dice, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Yahushai a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en la orilla se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía su doctrina. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, vemos que el Señor predicaba en las playas, predicaba en las calles, y eso es algo que es prácticamente un mandamiento también, predicar para los elegidos, a predicar en las calles, no hacer un templo, no hacer un edificio en donde se pueda reunir la gente y empezar a cobrarles dinero para mantener el edificio y mantener sus propias necesidades. No, aquí habla que se hace en las calles, y el Señor lo hacía así en las calles, y los apóstoles. Y eso está aquí en Proverbios 1:20. Por las calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz, proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. ¿Ves? Entonces, es ilógico pensar que el Señor dio la orden de hacer edificios, de hacer templos para ir allá. Sí, había sitios también de esos en esa época, sinagogas, donde se reunía la gente y todo, pero como este mensaje tenía que ser esparcido por muchas partes, prácticamente la inspiración que dio nuestro Señor era salir a las calles donde hay mucha gente, y ahí el que el Señor lleve a entender, ahí es donde se predica bien. Bueno, entonces dice, entonces he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 70 y 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a ustedes les ha dado
a saber el misterio del reino de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Mas a los que están fuera por las parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, ¿sí? Porque es que una parábola no es fácil de entender. Tienes que ser elegido con un entendimiento para entenderla, porque confunde a mucha gente. Vamos a ver el origen de esa palabra parábola. Vamos a buscarla. Listo, aquí está entonces la etimología. Este es el Strong G3850 parábola. Vamos a ver cómo se pronuncia en el griego. Strong's G3850, parabole, parabole. 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 Y dice, entonces, la metáfisis. Una comparación de una cosa con otra. Semejanza. ¿Qué? Una comparación de una cosa con otra, semejanza, similitud, un ejemplo por el cual se ilustra una doctrina o precepto, una narración ficticia pero conforme a las leyes y usos de la vida humana, mediante la cual se describen figurativamente los deberes de los hombres o las cosas de Dios, particularmente la naturaleza y la historia del reino de Dios. Dice más, una parábola, una historia terrenal con un significado celestial. Un dicho conciso e instructivo que implica alguna semejanza o comparación, que tiene fuerza preceptiva o admonitoria. Un acto por el cual uno se expone a sí mismo o posesiones al peligro, una empresa en riesgo. Bueno, entonces vemos que es como una narración que siempre da una lección al final, ¿sí? Sobre las cosas de Dios. Entonces, asimismo, como esta sabiduría también se le oculta a gente, ¿sí? Entonces hay muchos que no lo entienden y aquí mismo lo vamos a ver. Dice, entonces sigamos aquí con Marcos. Marcos 4:11, y les dijo, a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, ¿ves? Entonces no todo el mundo va a entender la parábola, porque sabemos que hay burlones y gente que no está elegida para entender esto. Dice, y les dijo, ¿no sabes de esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Vamos con otro precepto sobre eso. Vamos con Eclesiástico 5:9. Porque los sembradores elegidos para el máximo sembrador, que es nuestro Señor Yahushai, nos da la inspiración para sembrar. Y aquí también hay varias cosas que nos pueden servir para entender qué es esto de estar sembrando. Y como tú como sembrador también cómo debes actuar. Entonces vamos aquí con Eclesiástico 5:9. Eclesiástico 5:9. Mira. No avientes el trigo a cualquier viento, ni camines en cualquier dirección. Sé constante en tu manera de pensar y no tengas más que una palabra. ¿Ves? No tengas más que una palabra, no combines filosofías, no combines que es que este aparece en la Biblia y luego aparece en el libro de no sé quién. Sí hay que hacerlo, pero bajo un solo objetivo, una sola palabra, para no estar borrachos. Dice, entonces no avientes trigo a cualquier viento, ¿ves? Por eso el Señor dice que hablaba en parábolas. Dice aquí, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, ¿ves? Dice, sé constante en tu manera de pensar y no tengas más que una palabra, date prisa para escuchar, pero ten calma para responder. Si puedes, responde a los demás, pero si no, quédate callado. El hablar puede servir para la honra y para la deshonra. Entonces, por eso es que
nosotros como sembradores de esta palabra, elegidos para hacer estas elecciones, para salir a las calles, debemos actuar con esta sabiduría que se nos está entregando a través de las escrituras. Dice, entonces, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Ves? ¿Y cómo actúa Satanás? Acusándote, ¿sí? Porque sabemos que la batalla contra Satanás es simplemente una prueba que el Señor manda porque el Señor le permite, ¿sí? Le da órdenes a Satanás de hacer o no hacer, de permitirle joderte la vida hasta el máximo o hasta cierto punto para que lo respetes. Y eso está aquí en el libro de Job, vamos a recordar eso, porque la gente se confunde y cree que Satanás es el enemigo de Dios, de Yahweh, y no es así. Él es un trabajador de Yahweh. Por eso nosotros debemos temer más a Yahweh que al mismo Satanás. Dice Job, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Dice Job 1:6. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales. ¿Ves? Él es un servidor celestial. Se presentó también el ángel acusador entre ellos, Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, el que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros también queremos hacer, cuidar de no hacer mal a nadie, pero aquí, pero las cosas no funcionan como tú quieres, sino como el Señor quiere. Y Satanás le respondió al Señor, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni su familia, ni nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. ¿Ves? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Será que el Señor le dijo, sí, quítale todo y mátelo a él? No, él le da una instrucción, dice, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que él mismo no le haga ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor, ¿ves? Y ahí es cuando Satanás, por medio de otros hombres elegidos, también que serían los edomitas, coge a los edomitas y va y castiga a Job. Va y le quita todas sus cosas, destruye su familia, todo y lo deja con solo su mujer. Entonces sabemos que es el Señor quien da la orden a Satanás, si sí o no, si quiere joderte o no. ¿Para qué? Para ponerte a prueba, para enseñarte humildad. Entonces ya sabiendo eso, vamos con algo que también dice aquí. Entonces volvemos a Marcos. Dice, viene Satanás y le quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Y cómo te la quita? ¿Cómo te la puede quitar? Por medio de esto, de quitarte tus posesiones, todo, y empezar tú a qué? A maldecir al Señor, y eso es lo que no queremos. Por eso tenemos que temer todo el tiempo al Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ves? Por causa de esta palabra también vienen tribulaciones. No creas que nosotros todos sabemos que tenemos que prepararnos para una prueba porque las pruebas vienen, las persecuciones por hablar en el nombre de Yahushai van a ser terribles, van a venir con toda a jodernos, a quitarnos nuestras cosas, a humillarnos delante de la gente, nuestras caras en televisión, siendo perseguidos, porque viene la persecución. Y eso está aquí. Dice Eclesiástico 2:1. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Ves? Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad, porque calamidades vienen, ¿sí?
Y eso nosotros lo tenemos que saber y ustedes que están también queriendo servir al Señor, ustedes no crean ese cuento de los cristianos que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí, nosotros sabemos que confiando en el Señor, por más pruebas que hayan, van a estar bien, pero que las pruebas llegan porque llegan. Y eso es una cosa de miedo, de miedo. Y el miedo más a esos momentos es el miedo al Señor, que por favor tenga misericordia y no nos ponga un yugo más fuerte del que no podemos soportar. Sí, eso dice aquí. El yugo, Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ves? El Señor no nos va a dar más de lo que no podemos soportar. Entonces al final nosotros somos humanos y tenemos esta carne débil, pero, pero como tenemos este entendimiento podemos resistir hasta el final y eso es lo que queremos, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Porque también cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿ves? Entonces hay que estar pendientes de todo lo que pueda pasar, haciendo el trabajo y confiando en el Señor que nos va a librar de todas estas pruebas que vienen. Dice, ¿qué más sigue aquí? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Sí? No progresa la palabra. ¿Por qué? Porque dice ahí, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias. ¿Sí? Cuando eres codicioso, avaro, vienen muchos problemas. Dice, vamos a ir con varios preceptos sobre esto porque es muy interesante, ya que todos vivimos en este mundo, necesitamos trabajar, sabemos que pues a veces queremos darnos un gusto de comer algo rico, obviamente pues balanceando las escrituras, no puedes estar comiendo animales y comidas que no te van a ayudar a tener una buena relación con el Señor. Y debes seguir estos consejos porque ese afán de las riquezas y estar pendiente solo de tu negocio, 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 tu trabajo y quiero más y más y más, te puede llevar a eso, a ser una de las semillas que fueron plantadas en los espinos. Vamos con Eclesiástico 11:1, porque al fin y al cabo nosotros somos los pobres, pero debemos entender una cosa, que es esto, dice. Eclesiástico 11:1, el sabio, aunque pobre, llevará alta la frente y se sentará con la gente importante. No alabes a nadie por su belleza, ni desprecies a nadie por su fealdad. Pequeño animalito es la abeja, pero nada hay tan dulce como la miel que produce. ¿Ves? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, esa humildad de, de, de no alabar a nadie por su belleza ni despreciar a nadie por su fealdad. ¿Sí? Y el sabio, aunque pobre, ¿sí? Ahí está diciendo que no necesariamente tiene que ser rico, llevará alta la frente y se sentará con la gente importante. ¿Y cuál es la gente importante con la que queremos estar sentados? Con el electo, con toda la corte celestial y obviamente con nuestro Señor Yahawashi. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y son varios consejos. Mira, no te burles del que lleva ropa gastada, ni te rías del que pasa días amargos, porque el Señor hace cosas admirables, cosas que el hombre no puede comprender. Muchos de los humillados se sentaron en tronos y sin pensarlo se vieron coronados. ¿Ves? Entonces, los afanes de este siglo, los afanes de riquezas, las codicias, te pueden llevar a la destrucción. ¿Ves? Entonces tienes que mantenerte en un balance, sabiendo que no, ¿para qué estar deseando más de lo que el Señor te está dando? Eso es ser un avaro. Vamos, y eso es falta de humildad. Vamos con Eclesiástico 3:17. Dice, hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos. ¿Ves? Eso es lo que nosotros debemos comprender, que si somos humildes nos estimarán más que el que tiene mucho dinero y hace regalos solamente por interés. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte, así agradarás a Dios. ¿Ves?
Y eso pasa en nuestra vida también. Si eres muy bueno haciendo, no sé, tu deporte, tu arte, eres muy bueno en tu trabajo y eres, no sé, uno de los mejores empleados, el mejor empleado que tiene la empresa donde estás como esclavo, pues si eres de los buenos, pues más debes humillarte, más debes trabajar, ¿sí? Si te ponen a cargar uno, carga dos bultos. Y eso es lo que te va a hacer humilde para que el Señor vea con buenos ojos y te pueda ubicar en lugares de honor. No busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil. Procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes por lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti, ¿ves? Y los secretos del Altísimo son una cosa muy grande. Y el Señor también lo habla aquí en cuarto de Esdras. Vamos a buscar eso, me estoy dejando llevar por el Espíritu. Dice, este es cuarto de Esdras 26, me respondió, si existe verás, si vives sabrás cada cosa en su debido tiempo, pues el siglo se apresura en pasar. En efecto, no puede traer la esperanza de los justos, pues este siglo está lleno de dolor y debilidad. ¿Ves? Por eso el Señor dice aquí también en su palabra, el Señor Yahawashi dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, ¿sí? Los afanes de este siglo, porque ¿cuál es el afán de este siglo? Si este siglo aquí ya lo está diciendo, pues el siglo se apresura en pasar, en efecto no puede traer la esperanza de los justos, pues este siglo está lleno de dolor y debilidad. Si este siglo está lleno de dolor y debilidad, ¿tú qué haces afanándote por más riquezas, por más avaricia? Si al final no te va a servir para el día del castigo. Por ejemplo, eso está acá, dice Eclesiástico 5:8, porque viene el día del castigo para todas estas naciones y para la gente, y no te puedes estar confiando en eso. Mira, Eclesiástico 5:8, no confíes en riquezas malavidas, pues de nada te servirán en el día del castigo. ¿Ves? Esto es de temer. Esto es algo muy, muy, muy impresionante, lo que nosotros tenemos que estar. Esta palabra rompe, rompe con toda. Vamos con Proverbios 22:1, porque esto hace parte de lo que el Señor dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. También ganas de tener poder, de tener fama, y más si es mala fama, es mejor tener buena fama. Eso está aquí en estos proverbios, mira. Proverbios 22:1, vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. ¿Qué es lo que quiere tener esta gente hoy en día, esa gente mundana? Ser famosos a través de ¿qué? De la abundancia de su oro y plata, pero no tienen reputación, es vacío, es vano. Entonces están atrapando el viento. Dice, seguimos con Marcos. Y al final dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces, ¿y cuál es lo que reciben esta buena palabra? Primero que todo, entendiendo el temor al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? Y eso está, vamos a buscar ese precepto para... Selaki, hermanos, voy a buscarlo aquí. Proverbios 1:7. Sí, aquí está. La sabiduría comienza por temer al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué es el temor? El honor y el respeto. Y cuando tú tienes honor y respeto, tú debes temblar, porque nosotros debemos hacer eso. Es decir, toda nuestra labor con temor y temblor. Eso está aquí en Filipenses 2:12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque también nosotros no podemos ver en este momento al Señor. Y Él está
espiritualmente presente, pero físicamente no lo vemos de frente, por eso mucha gente se confía y cae fácilmente ¿qué? En irrespetar al Señor, incumpliendo sus mandamientos. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Yahweh Ba'asham Yahweh Shai es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce el que nosotros estamos haciendo estas lecciones. Entonces, ¿por qué? Porque por el temor y el temblor, siempre que tú tengas una tentación, acuérdate que el Señor te puede matar, porque Él es el único que mata y da vida. Vamos con ese también. Eso es Primera de Samuel 2:6. Yahweh Bahasham Yahweh Shai mata y él da vida, él hace el descender al Seol y hace subir. Yahweh Bahasham Yahweh Shai empobrece y él enriquece, abate y enaltece. ¿Ves? Al fin y al cabo tenemos que temerlos a Él para poder ser que y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Volvemos aquí con Marcos. Marcos 4:20. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Cómo empieza eso? El principio de la sabiduría comienza por honrar, temer al Señor, honor y respeto. Y ahí de ahí para adelante el resto viene. Acuérdate que el Señor, si tú no lo respetas, el Señor puede mandarte a matar fácilmente. Dice Lucas 12:4-6. Vamos a buscarlo. Lucas 12, del 4 al 6. A ustedes, hermanos míos, les digo que no deben tener miedo de los que pueden darles muerte, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar al infierno. Sí, ténganle miedo a él, ¿sí? Entonces, él es el que nos puede quitar la vida, que cuando dice que echar al infierno, es que no, estamos en vida con esta palabra. Y ya estando en esta vida, Él nos puede quitar esta verdad y echarnos al infierno. El infierno es en esta misma vida, tú puedes vivir un estado infernal, porque ese es el infierno. Aquí en esta vida, tú puedes estar en un estado infernal o paradisiaco. Te quitan la vida, que es esta palabra, y te mandan al infierno, que es que todas estas destrucciones del mundo, puedes caer en una enfermedad maldita que siempre te vaya a hacer y al final poder aceptar la marca de autoridad de este dispositivo implantable en la mano para ser quemado en fuego nuclear. Es ser echado al lago de fuego. No creas que si los Estados Unidos van a ser destruidos y varias partes del mundo donde van a caer misiles nucleares. El Señor puede organizar toda tu vida para llevarte hasta allá y pintarte muchos pajaritos, como dicen por ahí, en el aire para que tú caigas en la tentación de irte a vivir hasta allá. ¿Sí? Como muchos lo están haciendo, quieren ir allá, que porque es el sueño americano y todo, pero no se están dando cuenta que es una trampa y que allá eso va a haber mucha destrucción, muerte y soledad. Entonces, a eso es al que le debemos temer al fin y al cabo. Vamos con unos últimos preceptos para terminar. Porque aquí en los mensajes a las iglesias dan unas advertencias del Señor bastante fuertes y eso es lo que tenemos que recordar. Dice Apocalipsis 2:1. Escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. ¿Ves? Y hay mucha gente que ha entrado en esta verdad y ha batallado y todo, pero luego ya no tiene el mismo amor. Y debemos tener amor al Señor.
amor a esta palabra, ¿sí? Y amor es la verdad, y la verdad duele. Por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré pronto contra ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos de que vuelvas a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. ¿Ves? Vamos con otra advertencia. Apocalipsis 2:13. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono, sin embargo sigues fiel a mi causa. No has dejado de creer en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo y fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que aquí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejaba a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. También hay algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas. Por eso, vuélvete a Yahweh Bashem Yahweh Shai. De lo contrario, iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga. El Espíritu dice a las iglesias. Dice aquí, Apocalipsis 2:20. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice hablar de parte de Dios, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, haciéndoles cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos ofrecidos al sacrificio. Dice, por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella, si no dejan de portarse como ella lo hace. Les enviaré grandes sufrimientos, así todas las iglesias sabrán en cuenta que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y cada uno de ustedes le haré según lo que haya hecho. Entonces dice, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. Es una advertencia para todos nosotros. Dice Apocalipsis 3:3, recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón, cuando menos lo esperes. Sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco, porque se lo merecen. Más advertencias para cuando tengas esas tentaciones, recuerda estas palabras. Dice, yo sé todo lo que haces, mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies. Esos malditos judíos que están allá, mira, si tú obedeces y nosotros nos mantenemos fiel, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Babakushá, manténnos fiel. Escucha mi oración, Señor, escucha mi oración. Tienes que decir, vigila mis caminos, vigila mis entradas, vigila mis salidas, Señor, no me dejes caer, no me dejes caer en la tentación, líbrame de este mal. ¿Para qué? Para, mira esto, dice, yo haré que los de la congregación de Satanás, ¿sí? Los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Eso es lo que tenemos que lograr, lo que el Señor quiere con nosotros, quiere llevarnos a tener a esa gente maldita que se hace ser llamada al pueblo de Dios, a que vengan y se arrodillen a los pies de nosotros. ¿Ves? Apocalipsis 3:15, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que no te ha ido muy bien y que no te hace falta nada y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Yahweh Bashem, Yahweh Shai.
Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga, el Espíritu dice a las iglesias. Espero que esto haya sido edificante para todos nosotros. Todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakudash. Doble honores a los ancianos apóstoles maestros de la gran piedra de molino. Shalom, que significa paz.